Buenos días, queridos hermanos. Estamos en el Salmo 80. Hemos hecho la introducción ayer recordando muchas de las cosas que Abraham compartió el domingo y tenéis, los que tenéis el devocional, también meditaciones muy adecuadas, muy oportunas, que os enseñarán cosas sobre el Salmo y en las cuales tenemos también que detenernos y meditar. Para aquellos que tenéis el cuaderno devocional, vais a notar que vamos casi un día desfasados con el devocional. Es decir, el día lunes, pues se presentan los primeros 3 versículos y luego el día martes lleva como título Dios no escucha la oración, que va a ser nuestro tema de mañana miércoles. Hoy vamos a centrarnos otra vez en la introducción del Salmo, señalando algunas cosas que ayer el tiempo no nos permitió. Como sé que muchos de vosotros ni siquiera tenéis la guía devocional, que me escucháis de muchos países, de muchos lugares, pues no será ningún problema. Para los demás, pues bueno, los que tenéis, habéis de aprovechar 2 veces un poco la dinámica y repasar los temas que sin duda son muy oportunos. El bosquejo que Abraham compartió para nosotros el domingo pasado tenía que ver con un Dios que restaura. Y él nos decía que Dios restaura la familia, que Dios restaura la reputación y que Dios restaura la nación. Esos tres divisiones básicamente en relación también a los 3 versículos que van repitiendo una y otra vez, aunque añadiendo en la súplica un poquito más de énfasis. Oh Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Nosotros hemos escogido dividir el Salmo en 4 estrofas. Ayer hicimos la introducción, hoy martes vamos a ver la segunda estrofa, mañana la tercera, el jueves la cuarta y finalizaremos el viernes la tercera estrofa y el viernes veremos la cuarta estrofa en nuestro quinto día y ya la despedida de estos 7 salmos. La forma en la que vamos a bosquejar el Salmo esta semana es en primer lugar la persona de Dios, versículos 1 al 3, aunque vamos a mencionar cómo se presenta el Señor a lo largo del Salmo. Luego la providencia de Dios, en tercer lugar el plan de Dios y finalmente la perspectiva de Dios, la persona de Dios. Como dijimos ayer en la introducción del Salmo, hay 3 figuras o imágenes con las que el Salmo describe a Dios. La primera es la del pastor de ovejas, que es como comienza: pastor de Israel, de Jacob, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Luego le presenta como un general de un ejército. Versículo 7, Dios de los ejércitos, restáuranos. Bueno, versículo 4, Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignidad contra la oración de tu pueblo? Este va a ser el tema de mañana, pero hoy resaltaremos esta figura: general de un ejército, Dios de los ejércitos, o el Señor Sabaoth, o Jehová Sabaoth, como la versión 60 lo presenta. Y luego también lo tenemos como el labrador que planta una viña. Y dice el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste. La palabra pastor en el original hebreo significa eso, ser pastor, o sea, cuidar de las necesidades que tienen las manadas o bandadas de pequeños mamíferos y actuar como pastor, con un enfoque de proveer pasto para las ovejas, mover a los rebaños en torno a las tierras de pastoreo. Un pastor
cuida y atiende las ovejas, pero también tiene autoridad sobre el rebaño y sus reglas como superior, es decir, él marca los horarios, él sabe en qué situación y en qué lugar pueden estar y además sabe la forma de protegerla de los animales salvajes y feroces que acechan a menudo el rebaño. Por eso también el nombre hebreo de pastor, Raá, significa también o se traduce en algunos lugares como regir, es decir, tener autoridad sobre la gente y así gobernar, generalmente con un enfoque en la atención y preocupación como una extensión figurativa de ser un pastor de ovejas. Esta imagen aparece muchas veces en los profetas mayores y en los profetas menores. Pero también hay una tercera acepción que significa ser un amigo, un compañero, o sea, estar asociado con una persona en una relación de amistad basada en intereses comunes. Por lo tanto, el pastor es una figura tierna, es una figura cercana, es aquel que da su vida por las ovejas, como diría el Señor Jesús del verdadero pastor. El asalariado no son suyas las ovejas. Si ve venir al lobo, huye, las abandona, pero el que es pastor realmente las ama, las protege, las unge con aceite para sanar sus heridas y realiza una tarea completa a favor de las ovejas que tiene a su cuidado. Ahora bien, si bien el oficio de pastor es mencionado en varios sitios de Génesis, donde se relata la tarea que Jacob realizó para Labán, por ejemplo, a cambio de la dote que tenía que pagar para casarse con Raquel, de quien se había enamorado, conocéis la historia, que le fue entregada a Lea y luego trabajó otra semana o 7 años por Raquel, el primero que atribuye a Dios el nombre de pastor o la figura de aquel que pastorea es precisamente el propio Jacob, en la bendición que él va a derramar sobre su hijo José. En Génesis 48:15, Jacob dice, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y la idea allí, el Dios que me mantiene, en el original es el Dios que me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. Y si mal no recuerdo, creo que la nueva versión internacional, voy a buscarlo rápidamente ya que tengo aquí un ejemplar de la nueva versión internacional, pues Génesis capítulo 48 y el versículo 15 dice, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado, es la forma en que lo traduce la nueva versión internacional, desde el día en que nací hasta hoy. El Dios que me ha guiado. Debe ser la versión textual, la que entonces viene a mi mente en esta mañana. Desde que nací, dice Jacob, hasta hoy. Continúa, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres. Él está bendiciendo a los hijos de Jacob, de José, perdón, Efraín y Manasés. Qué hermosa figura es la que usa Jacob para bendecir a sus nietos. Luego tenemos la segunda imagen en el versículo 4. Señor, Dios de los ejércitos. Y esta es una frase que describe el papel del Señor como precisamente eso, el Señor, el general de los ejércitos celestiales, el comandante de las fuerzas cósmicas, el jefe del consejo divino y el líder del ejército de
Israel. El término Señor o Jehová Sabaoth significa Sabaoth ejércitos y se añade al nombre de Dios y es una expresión que significa Señor de las huestes de ángeles y de todas las fuerzas de la naturaleza. El Señor de los ejércitos comunica el papel de Dios como guerrero que lucha tanto en ese conflicto cósmico contra las fuerzas divinas como a través de eventos históricos humanos para su pueblo, el pueblo de Israel. La frase el Señor Sabaoth aparece 285 veces en el Antiguo Testamento, con una alta concentración de este nombre en los profetas, especialmente Isaías, Jeremías y luego en Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego la Septuaginta, esa versión traducida del hebreo al griego, traduce el término ejércitos con el griego todopoderoso. Señor todopoderoso, Señor todopoderoso, una y otra vez. Cuando meditamos en Dios como el Señor de los ejércitos, debemos recordar al menos tres situaciones, tres menciones. Una de ellas es la de Josué, capítulo 5 y versículo 14, cuando él, mirando la tierra que tenía que conquistar luego de haber cruzado el Jordán, dice que se encuentra con él el ángel del Señor y le dice, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Luego también lo encontramos en David, cuando enfrenta al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y una tercera mención en el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, el Señor fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y finalmente, la tercera figura es la de Dios como labrador. Y aunque no se le llama labrador, se describe su función, el trabajo realizado al plantar una vid, limpiar el sitio, cuidarla para que eche raíces y se arraigue firmemente en la tierra. Así que en este sentido es comparado con un agricultor, con un ganadero, con alguien que trabaja y entonces es el labrador de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hablará de su Padre en Juan capítulo 15 como el labrador. Y dice, mi Padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Más tarde, la iglesia va a ser representada allí en 1 Corintios 3, versículo 9, donde se habla de la iglesia como huerto, como labranza de Dios. Así que como pastor, el Señor cuida, alimenta y protege. Como Señor de los ejércitos, nos lleva a la victoria en la batalla. Y como labrador, mantiene la viña para que produzca frutos en abundancia. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, guíanos hoy a prados verdes, a lugares de aguas mansas, donde nuestros corazones encuentren sosiego y paz. Señor, guíanos a la victoria, que en cada batalla que libremos experimentemos tu presencia y protección. Señor, guíanos a dar fruto apacible de justicia, que como vid, como viñedos, puedas hoy visitar nuestra vid y recoger frutos
racimos dulces que sean un verdadero deleite para ti. En tu nombre, amén. Que el Señor aplique estas reflexiones a tu vida personal mientras hoy procuras mantenerte bendecible. Hasta mañana. Que el Señor os bendiga.